Buenos días. Bien, vamos activando las cámaras, por favor, señoritas, para comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy 25 de enero del 2022. Hola, Nicolás. Buen día, profe. ¿Cómo te va, hombre? ¿Bien? Bien, bien, sí, señor. Hombre. Vamos activando las cámaras, señoritas. Bueno, el tema que hoy nos trae la asignatura de Psicología Social, pues tiene mucho que ver con unos procesos psicológicos que todos los días nosotros estamos utilizando. Todos los días nosotros estamos llenos de sensaciones. Todos los días nosotros percibimos de diferente manera. Entonces, centrémonos un poco en esos temas de sensación y percepción, obviamente dentro de un contexto psicosocial. Acuérdense de que nosotros nos hacemos una serie de ideas, una serie de interpretaciones del mundo que nos rodea, de lo que nosotros estamos observando o de nuestras propias sensaciones, ¿no? Acuérdense de que estos procesos psicológicos pues tienen muchísimo que ver con esa parte auditiva, esa parte visual, esa parte olfativa, táctil y gustativa, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues lo estamos siempre utilizando, porque pues tenemos, gracias a Dios, desarrollado pues cada uno de estas sensaciones, cada uno de estos sentidos que nos permiten a nosotros de disfrutar lo que pues escuchamos, lo que sentimos, lo que vemos en diferentes momentos, ¿no? Entonces, este tema es bastante interesante, pues porque nuestras sensaciones y nuestras percepciones pues juegan un papel importante para darle cierto tipo de comprensión a nuestro entorno social. Nosotros percibimos y a veces pues esas percepciones son correctas o son incorrectas, ¿no? Ustedes saben de que nosotros tenemos una serie de juicios de valor, de atribuciones que hacen parte de este proceso de percepción, porque es lo que de alguna u otra manera hemos aprendido visualmente o lo hemos escuchado. El mismo, pensaría que la misma sociedad nos influye para que tengamos cierto tipo de percepción, correctas en ocasiones o incorrectas en otras. Entonces, ese tema es el que nos vamos a centrar hoy en el proceso perceptual, en el proceso de las sensaciones, ¿no? Les hago una pregunta a ustedes. Estamos en la mañana, ¿no? Estamos pues, recién, pienso yo, desayunados, recién levantados, ¿sí? Supongo que nos hemos cepillado los dientes en estas horas de la mañana y pues eso implica cierto tipo de recuerdos, ¿no? Digamos muy a corto plazo, ¿sí? Entonces quiero preguntarles si ustedes recuerdan cómo se cepillaron los dientes ustedes en esta semana. ¿Cómo fue ese? ¿Qué recuerdan ustedes de ese momento del cepillado de dientes? Díganme ustedes, por favor.
¿Cómo fue ese recuerdo? ¿Qué recuerdan ustedes de ese momento? Supongo yo que lo hemos hecho ya, ¿no? Bueno, las personas que lo hicieron, pues. ¿Qué recuerdan? Bueno, yo me miré al espejo, agarré mi cepillo de dientes, la crema, puse la crema, le eché agua de la llave y luego me metí el cepillo a la boca y comencé a cepillarme los dientes. Ok, eso es un recuerdo espontáneo. ¿Por qué lo describes tú así como tan al detalle? ¿Por qué, Iván? ¿Por qué crees? Ivana, creo que colocaste en silencio. Porque, Dilo, dilo. mm, no, profe, la verdad no sé, solo lo describí así, siempre lo hago como de la misma forma. Mm, ok. Fíjate que entonces a veces hacemos las cosas de una manera pues como muy mecánica, las hacemos de una manera muy repetitiva y a veces no nos fijamos en lo que está alrededor de nosotros, ¿no? ¿Escuchaste algún tipo de ruido? ¿Alguna gente hablando? ¿Alguna emisora? ¿Escuchaste algo aparte de eso que tú estabas haciendo muy concentrada en el baño? No, nada en específico. Nada, ¿será que no había nada? ¿Tú crees que no había ningún estímulo ahí como al lado tuyo, de pronto? Sí, de seguro, los gatos haciendo ruido o afuera que están en construcción, pero como que los ignoré. No le prestaste atención, ¿no? Sí. Ajá. Eh, ¿Tú recuerdas cómo suena cuando tú te cepillas? ¿De pronto logras identificar esos ruidos cuando uno se está cepillando? Si me concentro, sí. No, digamos, con el recuerdo espontáneo que nos estás dando. No, No lo recuerdas, ¿no? No te fijas un poco, no te centras un poco a escuchar esos ruidos, por ejemplo, cuando nos estamos cepillando, ¿no? no. No, ok. ¿Sentiste el cepillo de dientes en tu boca? Eh, ¿Lo sentiste? Ivana, ¿lo Sí, sentiste? sí, ¿Cómo, señor. cómo identificas que lo sentiste? ¿Porque te lo estoy preguntando o porque realmente sentiste esa sensación? Em, Uf, Por eso yo estaba diciendo que muchas veces hacemos las cosas de una manera tan mecánica, tan rutinaria, que no le prestamos demasiada atención, porque es algo que nosotros hacemos, en este caso, todos los días, ¿no? Que nosotros a veces nos levantamos hasta dormidos a hacer, y a veces nos levantamos como un poco molestos por la madrugada. Hay personas que les gusta levantarse temprano, mucho más temprano de lo que uno se levanta. Entonces, pues como que tienen siempre esa rutina, ¿no? Obviamente también depende muchísimo de qué tal dormí, qué tal fue mi estado, qué tal es el estado de ánimo que yo tengo ahorita, ¿sí? Pero nosotros no dejamos de sentir, nosotros no dejamos de percibir, de escuchar ruidos, como lo que yo te estaba diciendo, cómo suena el cepillo de dientes cuando uno se está cepillando, cómo se siente el cepillo de dientes, cómo se siente el agua. Es algo que lo podemos sentir, o sea, si ustedes se tocan la piel, ustedes tienen sensación. Si ustedes tienen o si tenemos comezón en la piel, nosotros la sentimos. Y inmediatamente nuestro cerebro nos manda una orden por aquello de todas estas conexiones sinápticas, todos esos axones, estas dendritas que nos mandan esa información al cerebro para que el cerebro identifique a dónde es el punto del comezón, para que yo mande mi mano a ese punto en donde yo me tengo que rascar, ¿sí? Pero siempre estamos sintiendo, escuchando, experimentando sabores o también olores. ¿Tú recuerdas el
¿Recuerdas o experimentaste el sabor de la crema dental, Ivana? No, específicamente no. No. Pero tiene cierto sabor, ¿cierto? Sí, Qué obvio. rico. O Ahí, sea, la primera vez que probé esa crema dental, sí dije, wow, sabe a Wow. tal. Sí, Ya. claro. Pero profe, ahí sí, creo que hay dime, compañeros que Nicolás. están fuera del aula, que sí, por favor, los Bueno, dejen ingresar. gracias. Es que acá uno se concentra tanto y uno no se da cuenta que hay gente esperando. Bien, entonces, eso lleva a que nosotros podamos reconocer de que estamos de alguna u otra manera sintiendo, escuchando, eh, percibiendo, saboreando, generando cierto tipo de gusto, de agrado o de desagrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos saboreando, estamos teniendo o percibiendo ese aroma o ese olor, en este caso del ejemplo que nos da Ivana, que es la pasta dental, ¿no? El olor de la pasta dental, que por lo general, pues, sí lo tiene. Pero como les decía, pues, es algo tan cotidiano, tan, tan repetitivo que pues como que ya no le damos la relevancia que debería ser, ¿sí? Eh, cuando uno, cuando uno tiene todos esos privilegios, todos esos beneficios, todas esas bendiciones, pues como que uno las minimiza. Cuando uno las deja de tener, ahí es cuando hacemos énfasis en qué tanta falta nos hace. Por lo menos saber escuchar, perdón, el solo hecho de escuchar o el solo hecho de oír, la posibilidad de ver, ¿no? De poder disfrutar de lo que nos da hasta la maravilla del día, inclusive si está opaco, si está lloviendo. Eso hace parte también de nuestro contexto. Y dependiendo de cómo yo esté en mi estado de ánimo, seguramente lo voy a percibir bien, regular o mal, ¿sí? Entonces, fíjense que todos estos sentidos se asocian a esta experiencia temprana en la mañana, ¿sí? Cuando nos cepillamos los dientes, esta mañana, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de recuerdos espontáneos que están ligando lo que tiene que ver con la parte auditiva, cuando tiene que ver con la parte táctil, cuando cogemos el cepillo o la pasta dental, la crema dental, y la colocamos en el cepillo de dientes, ahí estamos utilizando nosotros esa motricidad fina y ese agarre, esa aprehensión en donde podemos agarrar y asir las cosas, ¿sí? Entonces, ahí estamos utilizando, estamos asociando todos nuestros sentidos en esa experiencia tempranera, lo visual, lo auditivo, lo gustativo, lo táctil, eh, etcétera, ¿no? Pero como les digo, pues lógicamente eso hace que nosotros pues como que no le demos importancia a lo que estamos teniendo alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender de que la sensación es también como ese proceso sensorial, ese proceso que nos pone en contacto con nuestro alrededor, con nuestro entorno, ¿sí? Con nuestro medio ambiente, tanto interno como externo, a través de los órganos sensoriales. Por eso, pues, les estaba yo haciendo esa pregunta de la experiencia tempranera del cepillado de dientes, de cómo nos cepillamos los dientes, o esa tarea tan simple que hacemos todos los días. Pero eso es un proceso sensorial que nos permite a nosotros estar en contacto con el medio ambiente. Esos elementos que intervienen en la sensación, en estos procesos, pues obviamente son los estímulos. Nosotros estamos llenos alrededor de nosotros de estímulos, ¿no? Ahorita mismo ustedes están recibiendo una gran cantidad de estímulos auditivos, visuales, de pronto estamos utilizando esos más ahorita, y eso hace una serie de procesos internos en nuestro organismo, en nuestro cerebro, y esos órganos sensoriales empiezan a actuar, ¿sí? Ese estímulo, pues,
digámoslo que es un cambio que nos permite a nosotros activar ese órgano sensorial, el auditivo, el táctil, el olfativo, el gustativo o el visual, ¿sí? Pero es capaz de activar cualquier estímulo de esos, es capaz. O sea, si yo estoy pasando y tengo ahorita una sensación de hambre, si yo estoy pasando por un alimento que me encanta a mí, pues entonces yo voy a activar, o en mi organismo se activa inmediatamente ese órgano sensorial olfativo, ¿sí? Entonces, ahí no necesito estar, por ejemplo, a mí me gusta la comida de mar, entonces yo me voy a comer o estoy deseando un pargo rojo, entonces yo no necesito ver el pargo, solamente con olerlo, con percibir el aroma de un delicioso pargo, pues entonces pues ya empiezo yo a salivar. Aquí ya miramos un poco como ese aprendizaje, el condicionamiento clásico, en donde percibimos un poco un aroma y entonces ya se responde de una manera automática pues por ese agrado que le da pues, el pargo, ¿no? Entonces, ese estímulo, ¿sí? Pues es un cambio que se genera en ese entorno, ¿sí? Y eso me genera entonces la posibilidad de activar ese órgano sensorial. Nosotros tenemos diferentes tipos de estímulos cuando hablamos nosotros de la sensación, ¿sí? Entonces tenemos los luminosos, los químicos, los acústicos, los térmicos y los mecánicos, ¿sí? Dentro de los luminosos, pues tenemos nosotros lo que es la visión. Entonces, identificamos la luz, identificamos el color, identificamos la forma, ¿sí? Y el movimiento. Por eso cuando hay algún tipo de lesión cerebral y que se nos afecta el reconocimiento de formas, el reconocimiento de colores, ¿sí? O perdemos la oportunidad de percibir la luz, pues entonces pues esos estímulos luminosos se pierden y no van a generar un tipo de sensación en particular porque están, digámoslo así, alterados o carecemos de ese estímulo, o perdón, carecemos de esa sensación, carecemos también de ese órgano que es los ojos, la visión, la vista. Entonces, pues lógicamente no tenemos eso. Los otros estímulos, como los químicos, estaban ya más relacionados con los sabores y con los olores. Entonces allí lo que hacemos nosotros es identificar por medio del gusto y del olfato. Curiosamente, con este tema del COVID, pues ustedes saben de que una de las secuelas que queda en las personas que han padecido de COVID y les ha afectado, pero han logrado superar esa batalla contra este virus tan invasivo, es de que pierden el gusto, como que no disfrutan precisamente los platos que ellos disfrutaban anteriormente. Entonces, con esta situación se ha perdido el gusto y el olfato. Pero ahí están esos estímulos o ese tipo de estímulos químicos que están también asociados con ese gusto o ese olfato con respecto a los sabores y a los olores, ¿sí? También hay algunos otros, como los acústicos, como tipo de estímulo, en donde pues ya sabemos de que estamos tratando de reconocer lo que escuchamos fuera de, digamos, yo ahorita estoy oyendo pasar un avión, estoy oyendo que alguien está llamando a otra persona, ¿sí? Y ahí estamos activando pues ese estímulo, perdón, ese sentido del oído, porque pues oímos ruidos o escuchamos música, ¿cierto? Dependiendo de qué atención le estoy brindando yo a ese estímulo. Aquí hay algo muy importante por diferenciar y es la diferencia entre lo que es escuchar y lo que es oír. Escuchar es lo que ustedes están haciendo ahorita conmigo. Ustedes están atentos, espero.
que sea así. Pero ustedes estarán atentos a lo que yo les estoy hablando. Es decir, que ustedes me están prestando atención. Y eso es la habilidad de escuchar, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando con una persona, como lo estamos haciendo ustedes y yo, y oímos ruidos fuera, pues claro, no podemos aislarnos de esos ruidos externos, pero esos ruidos ahorita no requieren de nuestra atención, ¿sí? O sea, no los puedo aislar totalmente, pero no les estoy prestando atención. Entonces, cuando nosotros percibimos por medio de ese sentido de la audición, esos ruidos, lo que estamos haciendo es oyendo, no escuchando, oyendo, porque el oír, en este caso, entre ustedes y yo, no implica que le estemos prestando atención a esos estímulos, ¿sí? Sabemos que están ahí, pero no les estamos prestando atención. Esa es la gran diferencia entre lo que es el escuchar y lo que es el oír, ¿sí? En esta parte de este sentido de la audición. El tipo de estímulo térmico que tiene que ver con la temperatura y tiene que ver con la textura, es entonces el sentir nuestra piel, es sentir si yo cogí un vaso y este vaso estaba súper caliente, o resulta que cogí algún material que estaba dentro de la nevera, entonces la temperatura obviamente pues está supremamente baja, o la textura, si es suave, si es rugosa, si es tersa. Bueno, hay una gran cantidad de estímulos que sienten o que se sienten a través de nuestro contacto, ¿sí? Cuando acariciamos, cuando estamos, como les decía yo al inicio, estamos sintiendo un comezón, entonces lo que hacemos nosotros es también en ese tipo de estímulo mecánico, que también tiene que ver con la piel, pero estamos centrándonos en ese picazón que me da ese comezón, o que me acabo de picar un zancudo, o tengo yo una alergia, o tengo un ardor, ¿sí? Pero entonces ahí estamos nosotros percibiendo estos diferentes tipos de estímulos, los luminosos, los químicos, los acústicos, los térmicos y los mecánicos. Entonces fíjense cómo estamos siempre en contacto con nuestro entorno. De alguna u otra manera, directa o directamente, estamos percibiendo luz, color, forma, sabores, olores, música, ruido, texturas, ardor, picazón, comezón, pero eso hace parte de ese contacto que tenemos de una manera directa o de una manera indirecta. Las sensaciones, seguramente ustedes ya lo conocen, las sensaciones se clasifican en algunas partes importantes, como por ejemplo la esteroceptiva. Esa parte esteroceptiva son las que ponen en contacto al organismo con el medio ambiente, ¿sí? ¿A través de qué? De los órganos sensoriales. Entonces, todo esto que yo les acabo de mencionar ahorita, de los diferentes sentidos, están dentro de ese concepto, de esa clasificación esteroceptiva. Son las que ponen en contacto al organismo, es decir, a nosotros, con el medio ambiente, ¿sí? Con ese medio ambiente externo, a través de los órganos sensoriales, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo, como decía ahorita, ese vínculo con ese medio ambiente externo, ¿sí? Pero también están las propioceptivas, que están relacionadas con el plano muscular, es decir, el movimiento corporal. Si yo necesito correr, entonces mi organismo, mi cuerpo responde a esa respuesta. Eso es una sensación propioceptiva. Si yo paso y se me está yendo el alimentador, yo tengo que rápidamente poner o sea, yo activo, mi organismo se activa, todo ese plano muscular en donde inmediatamente el cerebro manda la orden de que tenemos que correr, no caminar, ¿sí? Sino correr.
Y ese movimiento corporal me permite entonces alcanzar el Transmilenio o alcanzar el alimentador o lo que yo esté tratando de alcanzar, ¿sí? O si yo estoy jugando fútbol, entonces estoy cerca de la cancha y estoy a punto de hacer un gol, pues entonces, pues estoy, fíjense cómo se relaciona aquí tanto las sensaciones estereoceptivas con las sensaciones propioceptivas, porque estoy pidiendo que el balón viene hacia mí, pero entonces yo tengo que mirar de qué manera voy a hacer uso de mi movimiento corporal, de ese plano muscular para poder hacer X jugada. Si voy a parar el balón, si voy a levantar la pierna para darle un puntapié al balón y hacer el gol, o voy a utilizar la cabeza, o voy a parar el balón con el pecho. Es decir, estoy teniendo pues como esa relación directa con el plano muscular, es decir, el movimiento corporal, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante en los deportes de alto rendimiento todo ese buen entrenamiento, pues precisamente para que los jugadores de alto rendimiento no sufran lesiones tan severas. Pues fíjense lo que le pasó ayer al ciclista Egan Bernal, pues estaba con todo su entrenamiento, estaba en ese plano muscular, de ese movimiento corporal, y bueno, no sé qué pasó con esa sensación estereoceptiva que no sé si fue que no vio el bus que estaba ahí parqueado. Bueno, exactamente no sé qué fue lo que pasó con él, pero allí como que estuvo como descoordinado un poco y le generó pues ese accidente tan grave. Ojalá Dios quiera que se recupere pronto y que esté pues bien, ¿no? Entonces estamos hablando de esas sensaciones estereoceptivas, estamos hablando de esas sensaciones propioceptivas, y tenemos que mirar ahora las sensaciones interoceptivas que señalan los procesos internos del organismo, y aquí estamos ligando nuestras emociones, ¿sí? Entonces acá, cuando nosotros reconocemos que estamos con estrés, o reconocemos que estamos tristes, o que estamos deprimidos, o que estamos felices, o que estamos enojados o asustados, o tenemos miedo. Entonces son esos procesos internos del organismo, tales como decía, las emociones. Y aquí va muy de la mano este concepto de la sensación interoceptiva con el nivel perceptual. Aquí la percepción ya empieza a jugar un papel muy importante porque pensé que no estaba grabando. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es tener como esa posibilidad de reconocer cómo me encuentro en el día de hoy, ¿no? Si acabo yo de terminar mi relación de pareja, entonces, ¿qué tanto me está afectando eso, ¿no? Y uno, mejor que nadie, el organismo se comporta de tal manera que le dice que nosotros lo identificamos como la tristeza, porque pierdo el interés, porque no quiero salir, ni siquiera corro la cortina, no tengo hambre, me la paso llorando, no quiero hablar con nadie. Entonces, esa sensación interoceptiva me señalan que ahorita estoy teniendo ese tipo de emoción, como la depresión, ¿sí? Entonces, todas esas conductas me llevan a mí también a entender de que pues hay algo que me pasó y que me está afectando ahorita emocionalmente. Me terminé la relación, perdí el empleo, falleció algún familiar, Dios no quiera. Entonces, eso hace de que tengamos como que esa respuesta emocional. Y eso tiene que ver con esas sensaciones interoceptivas, ¿no? Recuerden, por favor, las esteroceptivas, las propioceptivas, las interoceptivas. Y uno dice, o uno ve a las personas y uno dice, pero ¿cómo esta persona
viviendo todo lo que vive, pues no está como tirado al piso, ¿no? Pues es que resulta que cada uno de nosotros tienen umbrales diferentes, cada uno tiene una respuesta mucho más funcional, mucho más adaptativa. Esos umbrales nos determinan a nosotros qué tanto nivel de dolor aguantamos, qué tanto nivel de angustia soportamos, ¿no? Entonces, hay que entender de que no todos somos, no todos respondemos de la misma manera, o no todos tenemos ese umbral, digámoslo, igual al de los demás. Cada uno de nosotros tiene su propio umbral absoluto, ¿sí? Esa magnitud mínima de algún estímulo, ¿sí? Que hace que yo perciba, sienta o detecte algo. Entonces hay personas que también en estos umbrales, por ejemplo, olfativos, están percibiendo unos olores que realmente son supremamente nauseabundos, muy malucos, pero ellos los perciben y lo perciben con mucha facilidad. Entonces realmente ese umbral que tiene esta persona tiene una magnitud mínima de estímulo, ¿sí? Si yo tengo sobre mi dedo posada una mariposa, entonces, pues imagínense ustedes, visualícense ustedes una mariposa con todo su cuerpo, sus extremidades como tan delgaditas y que se me para en una mano o en un dedo lo que nosotros empezamos a poder sentir, ¿no? Hay un umbral mínimo, pero que en última nos está estimulando. Entonces, hay un umbral mínimo y hay un umbral alto que nos determina hasta dónde somos fuertes para soportar cierto tipo de estímulos, como por ejemplo el frío, la calor o el calor, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando nosotros de los umbrales, que cada uno de nosotros tiende a ser diferente. Y bueno, ese umbral diferencial, pues es lo que nosotros, lo que yo les estoy diciendo ahorita, de que es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para que se pueda percibir la diferencia entre dos estímulos, ¿no? Entonces, son personas que realmente pues, logran identificar lo que es de pronto el sabor amargo, lo que es el sabor dulce, agrio, bueno, no sé. Entonces, allí encontramos esa diferencia, ese umbral diferencial, como esa intensidad requerida, ese estímulo mínimo requerido también para poder diferenciar dos estímulos, ¿sí? Ustedes saben, seguramente lo hemos vivido en algún momento, cuando entramos a un sitio, estamos en plena luz y cuando entramos a un sitio oscuro, como un teatro, como un cine, o una casa del terror, no sé, se me ocurre a mí, ¿sí? Entonces, allí el concepto de las sensaciones de que tenemos una adaptación sensorial, porque pasamos de recibir visualmente una serie de estímulos, pero de pronto resultamos dentro de un cuarto, de un espacio en donde hay totalmente oscuridad. Entonces, ¿qué tanto tiempo nos tomamos nosotros para adaptarnos, para acomodarnos a ese nuevo espacio? ¿Sí? Entonces, pasa entonces de que nosotros tenemos que, digamos, detenernos en nuestro camino y cogernos de la persona que va al lado de nosotros, si vamos con alguien, o cogernos contra la pared, porque mientras nuestro campo visual, nuestra adaptación sensorial se adapta a ese nuevo contexto. Entonces, esa exposición repentina a la oscuridad hace que no tengamos ningún tipo de estímulo. Digamos que el estímulo allí ahorita visualmente es cero, ¿no? Pero no quiere decir de que nosotros no nos podamos adaptar.
sí, nos tomamos un tiempito corto, algunos más largo que otros, pero nos terminamos adaptando sensorialmente, ¿sí? Y lo mismo pasa de esa adaptación a la oscuridad. Cuando salimos nuevamente a la luz, seguramente a ustedes les ha pasado, de que nosotros cuando salimos de un lugar oscuro, cuando salimos al sol, a la luz, entonces como que nos arden los ojos, el impacto es fuerte y tenemos que cerrar los ojos, taparnos la cara, porque la estimulación que estoy recibiendo en ese momento es muy fuerte. Entonces también tenemos que adaptarnos sensorialmente. Lo mismo pasa con el calor, lo mismo pasa con el frío, lo mismo pasa con la parte gustativa, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la parte táctil. Todo en la sensación requiere un lapso de tiempo corto o medianamente corto para esa adaptación sensorial. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí de lo que hemos venido hablando, señoritas y Nicolás. ¿O todo está claro? ¿Me responden, por favor? Todo claro, profe. Bien. Bueno. Profe Adrián, en Medellín tiene la manito levantada. Dile, perdón, dale, por favor. Pregunta. Buenos días, profe y compañeros. Hola. Sí, Hola, profe, ¿cómo estás? Cuéntame. en referente a las sensaciones, estas personas que sufren amputaciones, que dicen que sienten el miembro ahí y lo hacen tan vivencial, que dicen que les duele, que les molesta, que les pica, ¿estas personas con el tiempo dejan esta sensación o eso se queda permanente en las personas? Miren, para una persona que ha tenido durante un buen tiempo en su vida la posibilidad de tener sus extremidades superiores o inferiores y que ha crecido con ellas, bueno, obviamente pues hace uso de ellas todo el tiempo. Camina, saluda, coge, pisa, o sea, todo el tiempo uno está como utilizando pues esas extremidades inferiores o superiores y las está utilizando permanentemente, ¿sí? Entonces, eso se convierte en un mapa mental, eso se convierte en una serie de actividades que se quedan por allá en nuestra memoria, ¿sí? En nuestra huella de memoria. Entonces, eso está pues nosotros la vemos, sentimos, abrazamos, bueno, tenemos toda esa posibilidad de sentir y es lo que vivimos todos los días. Cuando hay algún tipo de situación trágica, traumática, que pues nos pasa eso que tú acabas de mencionar, Adriana, cuando nos tienen que amputar o el brazo izquierdo o el derecho, Dios no quiera, o alguna de nuestras piernas, pues imagínate cómo nuestro cerebro, pues el cerebro no identifica que esa extremidad ya no está, ¿sí? Porque la voy a mover como la movía todos los días. Voy a tratar de doblar mi pierna como la doblaba todos los días, cuando me agachaba, cuando me levantaba, o sea, todos los días lo hacía. Pero llega un momento en donde ya no está, pero entonces el cerebro me está diciendo que sí está, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces es un proceso de adaptación, de acomodación, y por eso las personas normalmente dicen eso, de que yo siento que estoy moviendo ese brazo fantasma, siento que voy a colocar mi pierna izquierda, la que me falta hoy día, Dios no quiera, entonces estoy sintiéndola. Entonces es cuestión de adaptación a esa nueva forma de vida. Entonces, con el paso de los días, aquí hay un proceso de duelo inclusive, ¿no? Porque pues
cuando sucede este tipo de circunstancias, pues uno no quiere que le pase estas cosas ni a los familiares ni a uno, a nadie, definitivamente a nadie, pero nos ocurrió, ¿sí? Entonces, eso lleva a que ese duelo impacte fuertemente en mis emociones y eso hace que yo no me adapte a esa nueva realidad. Entonces, el proceso va a ser diferente. Esto yo lo puedo mencionar en mi experiencia clínica con estos pacientes que han tenido, tenían la movilidad y por un accidente ya no tienen la movilidad o les amputaron o están en silla de ruedas y el rechazo psicológico que ellos tienen es, o sea, esa limitación para adaptarse a la no presencia de esa extremidad, pues es mucho más fuerte. ¿Por qué? Pues porque la persona está choqueada, la persona no acepta esa realidad. Entonces, se va a presentar mayor tiempo o menor tiempo en algunas personas, dependiendo de cómo realmente lo asuma. Pero eso es un proceso y en algunas se demora más, en algunas menos. Pero como lo importante aquí es que ya la persona reconoce, con el paso de las semanas, de los meses, reconoce que ya no tiene pues sus dos brazos, ya no tiene el brazo izquierdo, el brazo derecho, alguna de las dos piernas, y termina pues, así como estaba habituado cuando las tenía, ahora está habituado que solamente tiene una, ¿sí? Pero que le impacta emocionalmente, sí, impacta muy fuerte, y eso va a depender de que la persona se adapte más fácilmente o no. Las diferencias individuales aquí marcan el proceso de acomodación, el proceso de aceptación. Algunas se demoran un poco más de tiempo que otras. Adriana. Gracias, profe. Ok, sí, Saret, ¿qué quieres comentar? Gracias, profe. Preguntarle en cuanto al umbral relacionado con el dolor, ¿hay alguna forma terapéutica, hay alguna ayuda profesional para que la persona pueda modular o transformar el umbral en ese aspecto? Una persona que sienta, digamos que tenga umbral bajo con relación al dolor y cualquier cosa le sea más dolorosa, de alguna forma se le puede conducir para que pueda como subirle, que sea más alto, que soporte un poco más el dolor. ¿Y para qué queremos de que ella soporte el dolor? O sea, si no está teniendo dolor, ¿para qué queremos meterle dolor? No, a ver, no me hice entender, profe. Es que, por ejemplo, algunas personas tienen como un temor a cualquier procedimiento médico o de tipo, digamos, un parto o un proceso. Sí, la aplicación de una inyección, de una vacuna, cosas como esas, sí, claro. No, porque siente más el dolor que otra persona. Una persona le pueden hacer una incisión para algún proceso ambulatorio y lo soporta, otras no. Claro. Cualquier cosa la sienten más. En ese caso, ¿existe alguna forma profesional, psicológica, médica, algo que le pueda ayudar a esa persona a cambiar un poquito como el grado de ese umbral? Sí, claro. Aquí hay que entender lo siguiente, señoritas y Nicolás. Me toca siempre hacer la aclaración de Nicolás, pues porque pues, él es todo un varón. Entonces, aquí el asunto es de que los umbrales, o digamos esa percepción, yo lo asocio más como una percepción del miedo a sufrir, el miedo al dolor, miedo a qué va a pasar, a que me vaya mal, a que la pequeña cirugía no surja efecto o que la vacuna me haga daño, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas que están ligadas a las experiencias, a la percepción errada que yo tengo, a ese miedo. O sea, entonces el miedo se convierte en algo paralizante que no me permite a mí ningún tipo de
de intervención médica, por pequeña que sea, ¿sí? Yo me acuerdo de un paciente que le tenía miedo a las agujas y para cualquier intervención de esa él sufría muchísimo. Y pues me lo remitieron a mí pues para trabajarle eso, porque le tenían que hacer una cirugía, pero él le tenía miedo a las agujas, él le tenía pavor, o sea, fobia. Entonces, a la pregunta que tú haces, Zaret, tiene que ver pues con un proceso de aproximaciones sucesivas o de sensibilización sistemática para poder hacerle entender de que las cosas que está él pensando, y hay que reestructurar cognitivamente un poco esa manera que él está percibiendo o pensando o interpretando las cosas, para que cuando llegue el momento de la aguja, pues lo asuma. Entonces hay que manejar pues todo ese proceso terapéutico, de llevarlo gradualmente por medio de aproximaciones sucesivas, para que la persona entonces, cuando llegue el momento, pueda manejar la respiración, pueda tener una interpretación cognitiva mucho más favorable, ¿cierto? Y aquí se juega con todo eso, aquí se juega de pronto con las ganancias que de pronto la persona puede acceder al dejarse realizar esa intervención, digamos, por el mismo hecho del bienestar físico en su salud, o también una serie de privilegios que de pronto le puede dar la esposa o le pueden dar los padres con respecto a algún premio, no sé. O sea, hay muchas estrategias terapéuticas para poder manejar eso. Pero sí, es un manejo que está muy ligado en la persona que tiene pues el temor a que algo malo le vaya a suceder, ¿no? Es más perceptual, es la percepción errónea que de pronto puede tener y que lo lleva a tener miedo a subirse a un avión, miedo a la anestesia, miedo a las agujas, miedo a las palomas, bueno, una gran cantidad de cosas que se convierten en fobia. Pero hay que hacerlo de esa manera, por medio de esta intervención terapéutica, y hay que colocarlo en la situación, hay que enseñarle a la persona a que controle esa ansiedad, a que baje esos niveles de ansiedad y que soporte un poquitico, que era lo que tú decías, Zaret, que soporte un poquitico ese umbral, o sea, acepte un poco el miedo, viva un poco el miedo. O sea, ¿qué tiene malo sentir miedo? Pues si ya el miedo es paralizante, si ya el miedo a mí me genera una limitación social de pareja en mi rol profesional, pues entonces sí es supremamente desadaptativo. Pero el hecho de que yo tenga algo de miedo no quiere decir de que entonces yo sea que me vaya a dar un infarto, ¿no? No, pues pienso yo que es como la manera de que normalmente uno manejaría un proceso terapéutico con este tipo de problemática en un paciente que le llegue a consulta con eso. Señorita Zaret. ¿Listo, Zaret? Gracias. Ok. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Adriana, ¿quieres bajar tu mano, por favor? Gracias. O no sé si vayas a preguntar algo más. Sí, profe. Mi otra pregunta es, ¿cómo esta persona hace el duelo? ¿Lo hace con todos los ingredientes, el reconocer, todo eso de aceptación, reconocer, sí, claro, olvidar todo eso? Es un duelo tal cual, es un duelo. ¿Tal cual? Es un duelo tal cual como cuando se pierde un ser querido, cuando pierde uno el trabajo, cuando se le pierde la mascota, cuando lo sacan del trabajo, cuando se le pierde la billetera. Es un duelo. Todos esos son duelos, todos esos son duelos. Unos impactan más que otros. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos animales de costumbres, ¿no? Nos habituamos mucho a muchas cosas de todos los días, lo que hacemos todos los días. Entonces eso lleva a que nosotros, cuando nos falta eso que hacemos todos los días, pues entonces como que me movieron el mundo, me cambiaron el mundo. Entonces tiene uno que adaptarse a todo eso. Y con las personas que le han tenido que hacer ese tipo de amputación, cualquiera que sea, pues obviamente pues también va a vivir ese duelo.
¿sí? Cuando pierden la visión y toda esta cuestión. Entonces, es un duelo y hay que trabajarlo tal cual, ¿sí? Ok, gracias, profe. Bueno, ok, entonces continuemos. Vamos a hacer, bueno, eso es lo que tiene que ver con el tema de la sensación, señoritas y Nicolás, ¿sí? Eso es lo que implica entender este concepto de la sensación y todo lo que está relacionado con nuestros sentidos. O sea, si nosotros perdemos esa capacidad sensorial, cualquiera que sea, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, no vamos a poder disfrutar de lo que nos comemos. Si perdemos la visión, pues obviamente también vamos a tener esa problemática. Pero la cuestión es de que la persona termina adaptándose. Sí, claro, genera una serie de consecuencias nefastas, pero tiene que adaptarse. Y aquí depende mucho de la personalidad y de lo que llaman cuando hay esa capacidad de levantarse de los problemas. ¿Qué recuerdan cómo se llama? Resiliencia. Correcto, la resiliencia. Muy bien. ¿Sí? La capacidad que yo tengo de levantarme aún viviendo toda esa serie de traumatismos, sean los que fuesen. ¿Sí? O sea, ahí tenemos resiliencia, ahí tenemos nosotros esa capacidad para sacar adelante mis proyectos, o sea, continuar con la vida. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del concepto de percepción, pues también estamos, por eso yo quise hablar de primero la sensación, porque la percepción es lo que a nosotros en últimas, nos determina cómo nosotros interpretamos, cómo codificamos, ¿sí? Las sensaciones, incluyendo pues lo que tiene que ver con el significado y la organización, adquiriendo conocimientos de la realidad, ¿no? Entonces, lo que yo percibo, lo que yo estoy viendo, ahorita estamos de día, ¿no? O sea, el que me diga ahorita que estamos de noche, o es que está viviendo por allá en Alemania o en España, que ya están de noche allá, sería lo único. Pero si Nicolás me dice que estamos de noche, pues yo creo que está como un poco como grave, ¿no? Pero la percepción nos determina un poco entender el significado de lo que nos rodea, la organización de lo que nos rodea, y lo que nosotros conocemos como la realidad. Permítanme, voy a tratar de buscar un instante, por favor, unas imágenes que tienen que ver con este tema de la percepción. Permítanme un instante, por favor. Un instante. Voy a mostrarle una serie de imágenes. A ver, ¿dónde está? A ver. Un momentito, por favor.
Ya las tengo ya casi todas listas para no estar. ¿Qué otra queda pendiente? Listo. Vamos a ver si son esas todas. No hace falta alguna. Permítanme. Vamos a ver, seguramente ustedes ya la han visto, pero bueno, vamos a compartir esta imagen que yo les tengo acá. Díganme qué ven ustedes ahí, señoritas y Nicolás. Una anciana y una señorita. Una anciana y qué? Y una señorita mirando como para el horizonte. Ok, claro, tú ya percibiste dos personas acá en esta imagen. Alguien, o sea, todos tienen esa misma percepción. ¿Ven la señora y ven la joven? ¿O algunos Sí, ven, Sí. ven la señora y no ven la joven? ¿O algunos ven la joven y no ven a la señora? Los Yo veo escucho. las dos. ¿Saret ven las dos? Listo. Sí, señor. Okay. Adriana Medellín, ¿ven las dos? Adriana, ¿dónde andas? Nidia, ¿tú ves las dos, Nidia? Sí, señor. Adriana, ¿tú ves las dos personas que hay en esta imagen, Adriana? Sí, señor, la anciana y la señorita. Ok, muy bien, muy bien. Yo solo veo a la anciana, profe. Juanita, solamente ves la anciana. Sí. Angie Vargas, ¿tú ves la anciana y la joven? ¿O solamente la anciana o solamente la joven? Las dos, profe. Las dos. La abuela. Nicolás, yo veo las dos. ve las dos. Ok. Ok. Luisa, ¿tú a quién ves, Luisa? Buenos días, profe, Hola. yo veo las dos, Ves las la dos. anciana y la señorita. Ok. Juanita, ¿ya viste la joven? No, profe, la verdad no. Valentina Rojas, que no tiene la cámara activa, ni tampoco Paola, ni tampoco Camila. No se sorprendan, perdóname, no se sorprendan, niñas, de que les tome como falla la no presencia de sus cámaras activas, por favor. No se sorprendan, por favor, porque eso lo dije yo el primer día de clase. Y yo estoy llevando allí como la relación de todo eso. Yo no peleo con ustedes, yo solamente les informé. Ya la decisión es de ustedes, señoritas. Bien, díganme, señorita Yuri, Caterine, ¿tú a quién ves ahí, Yuri? Yuri, Caterine, ¿me escuchas? Laura Vázquez, ¿tú a quién ves? Disculpa, Yo veo las dos, la joven y la anciana. señal, no te escuché muy bien. Ven las dos, ok. Janet Quintero, Profe, yo veo a las dos.
Ok, muy bien. Bueno, supongo que entonces ustedes ya habían visto esta imagen en algún otro momento de sus vidas. Cuando se la presentan a uno por primera vez, uno puede ver simplemente o la ancianita o puede ver la joven, ¿sí? Y eso está allí identificado en nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice, no, pero es que yo no veo la anciana. O nuestro cerebro nos dice, no, yo no veo la joven, ¿sí? Pero ya después de que logramos ver las dos, o sea, el cerebro o nuestro cerebro ya no puede, nuestro campo visual, nuestro campo sensorial, ya no puede dejar de reconocerlas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una serie de estímulos asociados, de continuidad, de cierre, de figura a fondo, de figura a fondo, en donde nos dice a nosotros dónde está la anciana y en donde también está la joven. Juanita, ¿ya viste los dos personajes acá? No, estoy acá, Tratando, pero no. ¿no? Tratando. Laura Beltrán, ¿tú lo Profe. viste? Sí, profe, pero sí me costó harto encontrar a la anciana. Ya, profe, está encima de, como de la nariz, mirando hacia el fondo. Ya. Sí, ok, listo. Sí, ya. Y cuando ustedes ya perciben las dos, pues ya no lo dejamos de ver, ¿sí? Entonces fíjense que el mentón de la abuelita, digamos que es el cuello de la joven. La boca de la abuelita podría ser como un collar. ¿Cómo lo llaman ustedes, mujeres? ¿Collar o cómo lo llaman? Esta cosita. Y como una gargantilla. Gargantilla. Eso lo saben ustedes más que yo y que Nicolás, digo, ¿no? Creo. ¿Okay? La nariz de la abuelita es el mentón y la mejilla de la joven, ¿sí? Este ojo, así como que está un poco demostrando que la abuelita está como medio enferma, tiende a ser la orejita de la señorita joven, ¿ven? Entonces, ahí ya ustedes lograron percibir eso. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver otra. Permítanme que les muestro otra. Vamos a ver esta, a ver qué pasa. ¿Ustedes qué ven acá? Profe, se ve un esquimal y se ve también como un rostro, como si fuera hecho en piedra, algo así. Un rostro de un esquimal. Ok. ¿Todos ven el esquimal? Sí, señor. Yo no. Sí, señor. Bueno, póngase en la tarea de buscar al esquimal. Los que no ven el esquimal, ¿ven al indio o al perfil? Sí, al indio también. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿dónde está el esquimal? Casi que el rostro del indio. O sea, el cuello en la parte posterior, en la parte anterior, perdón. Viene a ser el ojo del indio. Perdón. Y la nariz es como un bracito doblado. Como el codo, como el codo. Sí. El codo, sí. Sí, el ojo es el cuello. Sí, correcto. Okay, sí, es como la parte de atrás, es como la espalda, la nuca. Digamos, por eso se habla de que es un esquimal, porque tiene su abrigo. Tiene su abrigo. El cabello del indio, todo ese cabello negro del indio es como la puerta de la cueva del esquimal, ¿no? Como que el esquimal quiere entrar a su cueva, a su iglú, digámoslo así. Sí, señor. Exactamente. ¿Ya vieron el esquimal, señorita? ¿Ya lo vimos todos? Profe, pues yo vi vi el esquimal, pero en vez de este bracito doblado, yo creí, o sea, no sé, lo asocié como con un niño. O sea, como que ¿Esto? era otra persona. ¿Esto? Sí. Digamos que este es el brazo derecho del esquimal. Sí, este es el brazo derecho del esquimal.
Y este es el codo, pues que está como medio doblado, ¿no? Pero este es el brazo derecho del esquimal. Esta parte, la nudita, la mano del esquimal y, digámoslo, el brazo cortico, pues por la imagen que ahí se transmite. Pero bien, ya logramos ver esas dos imágenes. Ahora, vamos a ver otra. Vamos a ver esta. ¿Qué ven ustedes acá? Una pareja. Yo veo un bebé que está pues casi que en posición fetal Sí. y en el fondo del paisaje, pero en el paisaje se ve el arbolito, la pareja, bueno, el paisaje con una pareja, pero también veo al bebé con la forma fetal. Sí, digamos que el paisaje da la forma a la figura del bebé, ¿no? Sí, sí. Todo sí, ese sí. entorno nos muestra al bebé. Supongo que ya todo el mundo ve al bebé, ¿no? ¿Encontraron al bebé? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Bien, tienen un buen nivel perceptual ustedes, son muy selectivos. Muy bien, muchachos, señoritas. Vamos a ponerle un poquitico más de dificultad entonces. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Díganme cuántas caras, cuántos perfiles ven ustedes ahí. 7. Yo veo 8. 9. 9, yo también. 9, sí. Si yo les digo que hay más. Veo 10. Sí, profe, hay 10. Sí, si sigo viendo, pues veo más. Yo veo ahora 10. Sí, claro. Pues miren a ver si hay más de 10. Vamos a contarlos, ¿bueno? Sí. Vamos de derecha a izquierda. 1, 2, ¿lo ven? ¿Ustedes están siguiendo mi cursor? Sí. Sí, señor. 2, 3, Sí. Sí, yo voy a estar por esos lados, sí. 4, Sí. 5, 5, sí. 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Sí. Ahí están los 10. Profe, que pero una pregunta. Señora. ¿Ese árbol tiene algún nombre? No, yo lo coloco como ilusión óptica, como los perfiles escondidos. ¿Por qué? Quería saber. No. Interesante. No. Eso es como para mirar un poco el tema de la percepción y las ilusiones ópticas. Ok, profe, gracias. Ok. Y por último, para ya entrar en el tema de la percepción, vamos a compartir este último. Díganme también cuántos rostros ven ustedes en este paisaje. Tómense su tiempo. Diez. Yo veo 8. Bueno, sigan mirando a ver qué encontramos.
También encontré 10. Yo veo como 11, Si yo les dijera que hay más, no sé por ahí. si yo les dijera que hay más de 10, Yo alcanzo a contar 11. si yo les dijera Sí. que hay más de 11, Yo solo veo 12 y ya. si yo les digo que hay más de 12, ¿Qué nivel de perspectiva? están bien. La verdad están bien ustedes. 10, 11. Con el señor que está en el caballo son 12. Con el señor, ya, sí, no, eso no cuenta. Eso no cuenta. Bueno, entonces, ¿cuántos? ¿10, 11, 12? 12, ¿O hay más de 12? Bueno, vamos a contarlos entonces. 1, este grandotote, ¿cierto? 1. 2, acá mire, acá está el ojo, la nariz, la boca, 2. 3, este que está aquí como medio aplastado, 3. Aquí hay otro, 4. Acá está el otro, 5, mírenlo, acá están los 2 ojos, la nariz, la boca, 5. 6, este que está acá, miren la boca, la nariz, los ojos, 6. 7, este acá 7. 7, acá está el otro, 8, mira acá la boca, la nariz, los 2 ojos, 8, 9, está acá 9, está grande, 10, 10, 11, los ojos, la nariz, la boca, 12, acá la boca, la nariz, los ojos, 12, y 3. Acá es. ¿Me siguieron, señoritas? Nicolás. Sí, señor. Bueno. El grandotote ese no se veía. Y Sí, el blanco tampoco se notaba. ¿Cuál es este blanco? ¿Este? Sí, sí, yo no lo había visto. Sí, ese se ve como transparente. Y el más grandototote tampoco lo había visto. Sí, sí, sí. Pero ya después de que uno los ve, ya uno ya se vuelve supremamente hábil para encontrar los rostros. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, Sí. Retomando el tema que hemos... sí, Nicolás, ¿tú quieres comentar? Una pregunta, eso que usted habla, por ejemplo, que usted ya las ve, pero ya se las memoriza. ¿Eso es entrenamiento? ¿Usted puede entrenar la percepción, Sí, la mejora? claro que sí. Digamos que ya se codifica la información y queda ya en las huellas de memoria. O sea, digamos que ya hay una organización allí perceptual. Acuérdense que cuando nosotros vemos un objeto, antes de que nosotros veamos todo lo que es el contorno total,
no lo percibimos, pero cuando ya lo logramos organizar y unir en sus partes, digámoslo desde un punto de vista de la gestal, que es el todo de las partes, entonces ahí ya vemos nosotros organizado el estímulo que estamos percibiendo. Y ya cuando lo vemos nosotros, ya está organizado. O sea, ya como que digámoslo, como que se generó un sello de organización de ese estímulo. Entonces ya no lo dejamos de ver, porque ya nuestro cerebro se adaptó a eso. Pero cuando lo vemos por partes separadas, pues lógicamente no hay una organización de su totalidad, Nicolás. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, pues precisamente este tema de la percepción, como yo les estaba diciendo ahorita, pues lo que buscamos nosotros es interpretar, codificar las sensaciones, lo que entra por aquello de los diferentes órganos de los sentidos, ¿sí? Incluyendo pues el significado, como les decía ahorita temprano, y la organización y adquiriendo pues esos conocimientos de la realidad, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros tenemos ese conocimiento, pues entonces ya es mucho más fácil para nosotros darle significado a esa realidad. Pero pues las realidades en este caso pueden estar matizadas por errores en la percepción, porque mi realidad puede variar de acuerdo a la realidad de otra persona. Porque yo puedo interpretar, yo puedo percibir una situación desde mi ángulo, desde mi experiencia, desde el momento que llegué a esa situación, diferente a otra persona que tuvo otros espacios y otros momentos diferentes. Entonces, mi realidad termina siendo diferente con la realidad de otra persona. Pero sí, obviamente, también hay realidades que es para todos nosotros. Por ejemplo, lo de Armero fue una realidad pues, que nosotros conocimos en su momento, ¿sí? Lo del Palacio de Justicia cuando lo tomó la guerrilla, ¿sí? Lo que pasó con las revueltas que hay aquí o que se presentaron en Colombia, eso es una realidad. Pero dentro de esa realidad que percibimos todos, hay percepciones individuales y cada quien tiene su punto de vista, ¿sí? De acuerdo a sus propias vivencias, de acuerdo a sus propias experiencias, ¿no? Entonces, aquí hay unos factores internos, cuando hablamos de la percepción, existen esos factores que intervienen y condicionan nuestras percepciones, ¿sí? Y eso se clasifican en esos factores internos y esos factores externos, ¿sí? Los factores internos dentro del proceso de percepción son aquellos como, por ejemplo, la motivación, las experiencias pasadas. Estas experiencias pueden ser muy gratificantes o muy traumáticas, ¿sí? Las necesidades, mi percepción hace, bueno, se puede cambiar de acuerdo a mis necesidades. Yo pienso que esto tiene que entenderse de acuerdo a la manera como la persona está viviendo un momento en particular, esa necesidad en particular, ¿sí? También esos factores internos están alineados con, pues, digamos, aunque esto podría ser dentro de ese factor externo cuando hablamos pues, del ambiente cultural, ¿sí? Pero ustedes saben de que el ambiente cultural es un factor externo, pero que en última se convierte en un factor interno, porque estamos muy permeados por ese factor cultural. La cultura nos influye a nosotros de cómo percibimos las cosas, ¿sí? Y terminamos como creyéndonos a raíz de esa presión social o de esa presión cultural, ¿sí? En cambio, en los factores externos son lo que tiene que ver con la intensidad, el tamaño, el estímulo, el contraste en las situaciones, la repetición de las cosas y las novedades de otras, ¿no? O los sucesos que hay en diferentes momentos. Entonces, la percepción está muy ligada también a esta parte de la forma, por eso me tomé la tarea de seleccionarles esas imágenes, porque nosotros empezamos a mirar los estímulos en cuanto al tamaño, en cuanto al contraste, en cuanto a la intensidad y qué tanto
nos llega a nosotros, a nuestros sentidos, ¿sí? ¿Qué tantas veces nosotros escuchamos una canción? ¿Sí? Por aquello el tema de la repetición. Entonces, cuando hay una novedad, wow, nos gusta muchísimo esa canción y nos gustaría escucharla frecuentemente. Y la repetición hace que yo me la aprenda, pero la repetición también hace que yo le pierda importancia a ese estímulo que para mí antes era significativo. Entonces ahí lo que hace uno es entender de que la percepción está siendo matizada por esos factores externos de la intensidad, el tamaño, el estímulo, el contraste, la repetición de diferentes momentos y situaciones, ¿sí? Estos factores internos que influyen también en el proceso de la percepción, voy a mencionar algunos otros que también son importantes aclarar, como por ejemplo la atención, ¿no? Un factor interno como la atención influye muchísimo en los procesos perceptuales, ¿sí? Entonces, nosotros, de acuerdo a una situación en donde estamos prestando muchísima atención, por ejemplo, yo estoy concentrado en un partido de ajedrez, ¿sí? En donde yo tengo que estar muy atento a los movimientos que tiene mi rival, cuál es el movimiento que acabó de hacer él y cuál es el movimiento que yo tengo que realizar ahora. Entonces, debo yo estar atento a ese contexto para poder determinar los estímulos que yo estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, aquí no hay nada que me distraiga porque la atención está puesta al 100%. Entonces, cuando jugamos al ajedrez, nuestra percepción está enfocada en el tablero, en las figuras y en el contrincante, ¿sí? O sea, no nos preocupamos quién está alrededor de nosotros, no nos preocupamos si sentimos frío o calor, o sea, la temperatura de pronto en la habitación no nos interesa en ese momento, porque toda la atención nos la acapara el juego del ajedrez, ¿sí? Dentro de esos factores internos también está pues la parte de la motivación, que era lo que yo les hablaba ahorita, ¿sí? Entonces, yo percibo que para mí la psicología es mi carrera del alma, entonces me motiva muchísimo, me concentro también en lo que yo tengo que trabajar para poder aprender de lo que yo recibo día a día de mis profesores. Entonces, hay un motivo personal, interno, ¿no? Porque esa percepción con respecto a mí, a lo que yo estoy estudiando, se convierte en una percepción selectiva, porque es algo que a mí me gusta. Entonces, cuando yo estoy teniendo esa motivación, pues entonces todo lo que tiene que ver con mi carrera, todo lo que tiene que ver con la psicología, va a captar mi percepción, ¿sí? Va a ser mucho más selectiva, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante eso. Para otra persona de pronto puede ser más importante conocer a una chica o ir a una fiesta o estar en la playa. Obviamente, pues eso depende muchísimo de las motivaciones individuales, de las motivaciones internas que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esos motivos cambian. Hay esa motivación intrínseca que hace que yo le preste más atención a las cosas. Entonces, yo tengo esa posibilidad de ir a una fiesta y entonces toda mi atención y toda mi motivación está en que yo me voy a poner bien pinta, voy a colocarme la ropa más chévere que tengo, voy a colocar la loción, voy a estar pinta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para mí es interesante estar en esa reunión porque pues voy a estar pues como bailando, conociendo nuevas señoritas y bueno, ahí estoy centrando mi atención de acuerdo a esa motivación, esos motivos personales que yo tengo, ¿sí? También dentro de ese proceso de la percepción, esos factores internos, está vinculado también lo que tiene que ver con los intereses y los valores, ¿no? Y aquí nuevamente juega algo muy importante, las diferencias individuales. Entonces unos tenemos más arraigado el respeto que otros, que la tolerancia, otros le damos más importancia al amor,
a la honestidad, a la lealtad, a la justicia, al reconocimiento social, ¿sí? A la lealtad, a la familia, al poder. Entonces, aquí atendemos nosotros los aspectos, ya te doy la palabra, Caterina, ¿sí? Nosotros lo que hacemos acá es darle importancia a los intereses individuales y a los valores individuales que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos valores que yo les acabo de mencionar, o de acuerdo a los intereses, y para mí es más importante, por ejemplo, ir a una obra de teatro que a un concierto de rock, ¿no? Para mí esos son intereses, y los intereses están permeando pues mi percepción. O sea, si yo tengo un periódico en donde me colocan dos grupos musicales de música clásica y de música de heavy metal, entonces ¿cuál de esos dos para mí es más interesante? Entonces, si a mí me gusta la música clásica, entonces mi campo visual se va a dirigir hacia donde está la información de esa presentación de esa música clásica, ¿no? Y rechazo pues lo que tiene que ver con el heavy metal. ¿Por qué? Pues porque mi interés es la música clásica. Sí, ¿qué quieres comentar? ¿O qué quieres decir? Cuéntame, por favor. Señorita. No sé qué pasó. Tal vez se le levantó la mano sin culpa. Señorita Ortijo. Seguramente se le interrumpió el internet, porque ya había levantado la mano también. Sí, no la veo por ahí. Pero bueno, fíjense que tiene que ver con esos intereses y esos valores, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios intereses, ¿no? Cada uno tenemos, de acuerdo a nuestra crianza, de acuerdo a nuestra sociedad, con nuestros valores. Entonces, eso está diciendo a nosotros que las motivaciones internas, que esos factores internos también va a regular los procesos perceptuales, ¿sí? Hay otro factor interno que influye muchísimo en la percepción y tiene que ver con las características de nosotros, los que estamos observando, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver muchísimo también con mis propios deseos, con mis propias actitudes, ¿sí? Si mi actitud es, por ejemplo, de que no me gusta compartir con personas de color, ¿sí? O yo tengo homofobia, entonces pues aquí mis actitudes van a ser de que mi percepción esté sesgada de una manera negativa, ¿no? Entonces aquí las actitudes van a influir de una manera muy fuerte en el proceso perceptual. O también, como les comento con respecto a los deseos que yo tengo en un momento en particular, ¿sí? Entonces vamos a tener una percepción mucho más concentrada, mucho más identificada, mucho más selectiva, de acuerdo a esos deseos y a esas actitudes. Lo mismo tiene que ver con la personalidad de la persona que percibe, del individuo que percibe, y la situación afectiva del observador. Es claro que si yo si yo odio a alguien o si yo amo a alguien, pues esas emociones, esa situación afectiva va a hacer de que mi percepción cambie, ¿sí? Porque todo va a estar realmente afectado por esa situación afectiva. Esa situación afectiva de nosotros como observadores va a influir en la percepción de ese contexto en particular. Entonces, claro, si mi actitud es de tener buena vibra, de tener buena disposición, entonces yo me muestro feliz, yo me muestro contento, con muy buena actitud, entonces, pues lógicamente, allí todo lo percibo de una manera mucho más agradable. Ahora, si yo soy una persona más dada a ser como aislada, como solitaria, entonces pues pues como que no voy a
a querer interactuar con las demás personas y yo percibo pues esta reunión como algo supremamente pues como aburridor, ¿no? Entonces como que muestro en todas mis facciones, todo mi lenguaje corporal va a estar muy ligado. Imagínense ustedes una persona apática, una persona huraña, una persona que es distante, que es introvertida, que hace mal la cara, que hace mal los gestos, que tiene una postura corporal como de desgano, de falta de motivación, de apatía, pues entonces pues esa actitud hace de que la percepción que yo tengo hacia los demás o la percepción que tienen ellos hacia mí, pues también cambie, ¿no? O me haga yo una idea con respecto a esa persona, ¿sí? O si la persona es supremamente puntual, es una persona que realmente detesta la impuntualidad y entonces reacciona de una manera en particular porque pues, no soporta el incumplimiento. Entonces, tiene que ver con la personalidad de ese individuo, ¿no? Entonces, las características del observador también hacen parte de esos factores internos que les estoy mencionando. La cultura ejerce un papel, y lo comentaba yo anteriormente, tiene una influencia muy fuerte en la percepción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos han enseñado a percibir, porque hemos aprendido de cierta manera. Hemos percibido de determinada forma durante muchos años. Ese aprendizaje siempre nos va a condicionar nuestra perspectiva. O sea, en la cultura de nosotros es muy importante el trabajo en equipo y todo lo que se trabaja en la familia, en la sociedad, en ese sector del mundo, está ligado al trabajar en equipo. Ver a una persona que hace las cosas de una manera individual, de una manera egoísta, pues no está bien visto. Eso raya con esa cultura, eso raya con esa normatividad. Eso no fue lo que se le enseñó a la persona. Entonces, cuando eso sucede, pues esta persona pues es traída al orden para que pueda nuevamente comportarse o se espera que se comporte, porque es que esa conducta que usted asumió de hacer las cosas de una manera individual, de no haberla consultado, de no haberla puesto a consenso, pues entonces genera malestar. ¿Sí? Entonces, les comentaba yo ahorita con respecto al término de la Gestalt, como esta corriente psicológica que siempre trata de entender lo que es la forma, lo que es la percepción, lo que es lo que se organiza en esa percepción visual, que fue el ejercicio que hicimos nosotros ahorita. Cómo nosotros entendemos las cosas con unos conceptos como, por ejemplo, la ley de la proximidad, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la ley de la proximidad, hace referencia a cómo es un rostro, cómo es una cara. La ley de la proximidad dice que en un rostro tenemos dos ojos seguidos, tenemos una nariz en su puesto y unos labios también en su puesto. Y eso tiene que ver con la proximidad. Y eso se agrupa junto a unos elementos que uno califica o uno identifica como el rostro, porque están cercanos, ¿sí? Una cosa, cuando hay alguna malformación física, pues digamos que esa malformación física pues rompe con esa ley de la proximidad, porque la proximidad nos dice es que necesitamos tener todo en su punto, en un orden totalmente estructurado y organizado para poder entender lo que es un rostro, ¿sí? También está, cuando hablamos nosotros de la percepción, estamos hablando de la ley de la semejanza, en donde nosotros sabemos que los niños lo viven en sus primeros años de relación con la sociedad, con el medio ambiente, cuando asocian, digámoslo, lo que es un perro, que uno le dice que esto es un guau guau, que esto es un animalito, entonces lo empiezan a asemejar, a convertirlo en un objeto semejante cuando lo ven, cuando ya lo están viendo en un contexto mucho más real. Las cosas se convierten en algo semejante y el niño entonces cuando ve un perrito en la calle va a decir guau guau, ¿no? ¿Por qué? Porque está la ley de la semejanza, ¿sí? Como parte de un conjunto
o como parte de ese estímulo de elementos que son parecidos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el niño lo aprendió en ese momento determinado que le enseñaron los padres o los hermanos mayores, pero esos estímulos o esos objetos, esos seres vivos que le mostramos terminan asumiendo lo que tiene que ver con la ley de la semejanza, porque ya el niño lo puede identificar tanto en la televisión como en una revista, como en la vida real, ¿sí? Como en una fotografía. ¿Por qué? Pues porque es esa ley de la semejanza, son esos estímulos que se unieron en conjunto para poder entender lo que es un elemento en particular, ¿sí? La ley de la continuidad, ustedes ahorita, a ver, este ejemplo de la ley de la continuidad, yo no les veo a ustedes su cuerpo totalmente ahorita, ¿sí? Yo estoy viendo a Nicolás hasta cierta parte de su cuerpo, ¿no? Entonces yo le veo ahorita únicamente su cabeza, que está cubierta por una capota, veo los hombros, pero el cuerpo de Nicolás no llega hasta ahí. O sea, Nicolás no es hasta ahí. Nicolás tiene la continuidad y esa continuidad nos la da lo que es identificar lo que es el cuerpo humano. Entonces yo sé que Nicolás tiene sus brazos, tiene su tórax, tiene su abdomen, tiene su cintura, tiene su cadera, sus piernas, sus pies, y nos forman la complejidad del cuerpo humano. Lo vemos como un total, como un conjunto, ¿sí? No necesitamos ver, en este caso, y esa es la ley de la continuidad, no necesitamos ver de pie a Nicolás para decir que es un hombre completo, que es una persona completa. Ya nosotros nos la imaginamos. Y esa es la ley perceptual de de la continuidad, ¿sí? Lo mismo con cada uno de ustedes. Si ustedes conmigo también, pues ven solamente mi cabeza, pero pues, ustedes saben de que pues, luego de mi cabeza sigue el resto de mi cuerpo. Ustedes le dan continuidad a lo que conocemos nosotros como el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, esa parte de la ley de la continuidad, los estímulos tienen siempre esa continuidad de forma. Serán percibidos como parte de una misma figura, ¿sí? Serán percibidos como que se agrupan en una serie de continuidades, de segmentos, ¿sí? Que nosotros imaginariamente lo estamos haciendo siguiendo esas líneas que forman el cuerpo humano, ¿no? Entonces, pues esa parte de la percepción de la ley de la continuidad. Lo mismo pasa con la ley de cierre, ¿no? Tendemos a llenar los huecos. Si nosotros vemos, por ejemplo, ustedes conocen a Mafalda, si yo les coloco a ustedes como una caricatura de Mafalda en donde le falta que le cierre digamos, el rostro, pues ustedes imaginariamente ya se ubican de que ese rostro debe cerrarse, de que tiene ojos, de que tiene nariz, de que tiene boca, ¿cierto? Si nosotros vemos una estrella que le hace falta una parte, entonces imaginariamente nuestro sentido va a querer cerrar, identificar esa estrella como un todo, lo mismo un círculo, lo mismo un cuadrado. Si nosotros vemos, digamos, una foto incompleta de Bill Gates o de algunos de estos personajes famosos, pues nosotros vamos a hacer la ley de cierre, vamos a utilizar esa ley de cierre. ¿Por qué? Porque tendemos a llenar los espacios, los huecos, en nuestra imaginación con esas líneas rectas o curvas, ¿sí? Nosotros los observadores tendremos entonces a agrupar esos elementos que están localizados en la misma región percibida. Entonces, simplemente lo que hacemos o lo que la percepción, el nivel de percepción de nosotros
lo que hace es tener ese cierre, y es lo que se llama la ley de cierre, ¿sí? Bueno, también existen la ley de movimiento. Nosotros cuando vamos en un carro, nosotros... Perdón, profe. Dígame, señorita. ¿La ley qué? La ley de movimiento. Ah, ok. Digamos que nosotros vamos como observadores en un carro y nosotros nos estamos moviendo con relación a ese ambiente espacial. Entonces, nuestra retina percibe una serie de imágenes. Esas imágenes sufren una serie de cambios, pero no quiere decir de que por esa serie de cambios, entonces, el objeto que estamos observando se desintegró o dejó de existir. No. Con el paso digamos, de nosotros, pues dejamos de tener esa imagen en nuestra retina, pero simplemente pues ella se queda allá, pues porque es un objeto allí que nosotros percibimos y estaba en ese momento en el campo visual de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pasamos por algunas partes de nuestros paisajes colombianos, pues tenemos a percibir con nuestros sentidos a diferentes velocidades, y cuando tenemos pues, mayor velocidad, pues lógicamente los estímulos se distorsionan, pero están ahí. O sea, tenemos esa ley de movimiento en donde podemos percibir, digamos, de una manera un poco no tan certera, ¿sí? Dependiendo de la velocidad con la que estamos manejando en ese momento. Entonces, nuestra retina hace que se sufran ciertos tipos de cambios con respecto a los objetos que están ubicados a distancia diferente, ¿sí? Es lo que llaman también como esa, bueno, se me olvida el nombre ahorita, lo tenía en la punta de la lengua, y tiene que ver con esa distancia que uno, pues, como que se ve en el horizonte, y vemos que las partes se unen, se unifican allá al fondo, pero ¿Perspectiva? La perspectiva, gracias, Aret, es la perspectiva, ¿sí? Entonces, sabemos de que esta calle no es que se empine y que termine siendo supremamente angosta, simplemente cuando nos vamos acercando, pues esa perspectiva pues va modificando. Entonces tiene que ver con la ley del movimiento, ¿sí? Ustedes sabían o vimos o jugamos ahorita con esta figura fondo con respecto a lo que son las caras que vemos en el árbol, las caras que vemos en el paisaje. Entonces, cuando nosotros tenemos esa figura fondo, a veces se afirma que cualquier campo perceptual puede dividirse, ¿sí? Y entonces, para poder nosotros percibir algo, a veces perceptualmente tenemos que colocar la figura en un fondo, ¿sí? Para poder, si ustedes recuerdan, cuando nosotros colocamos dos perfiles de dos personas, esos dos perfiles nos forman una copa. ¿Recuerdan ustedes? Eso tiene que ver con la figura fondo. O sea, son dos perfiles, pero también a su vez esos dos perfiles forman una copa. Y así hay muchos ejemplos de la figura fondo que nos ayudan a tener esa percepción. Bueno. Bien. A ver, un momentito. Vamos a hacer lo siguiente. Permítanme, voy a compartirles algo nuevamente. Perdón. Miren, número de los que encontraste con respecto a los 4 perfiles, por lo menos 4 perfiles que hay acá.
en esta figura. Hay 4 perfiles en ese ramo, digámoslo así. Sí, hay 4. Sí, ya los vi. Ok. Entonces tenemos acá uno que nos ayudan a identificar este perfil, este segundo perfil, este tercero y este cuarto. Ok. Bueno, entonces. Profe, yo vi 5. Déjeme mirar el 5. Al lado de las flores color como naranjita. Esta. Ahí. Ajá. Ok, bien, muy bien. Y hay otro, 1, hay otro 2, en el, 3. hay otro en la base, pero mirando hacia arriba el perfil, debajo de las 2 flores azules. ¿Cuál este? Ese sí, está mirando hacia arriba. Bueno. Sí, digamos que tiene cierta similitud, ¿no? Pero Sí. fíjate, lo que identificamos claramente son siempre los perfiles los 4. exactos, ¿sí? Con el número 5 Con el 5, sí. que ella vio, ¿no? Acá estamos viendo 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Ahora, ¿ustedes ven a la pareja besándose acá? Sí. Así de primerazo uno no los veía, ¿no? Porque uno veía era como una rosa. ¿Sí? Acá, ilusión óptica. ¿Ves hojas o a la mujer recostada? Se ven las 2, la mujer recostada y las hojas. Claro. Ok. Pero fíjense entonces cómo se trabaja toda esta parte perceptual, ¿no? Bien. En la siguiente imagen está la cara de un hombre. ¿La podemos encontrar en 3 segundos? No, ya perdimos todos, ya pasaron 3 segundos. Mírela acá, mírela acá. ¿Sí la ven acá? Sí. Ahí ya la vi. La siguiente imagen, ¿de qué ley se está hablando? Díganme, por favor, con lo que hemos estado hablando. ¿Movimiento? ¿Por qué? Pues Sí, porque se ve como que van en un movimiento hacia la derecha. Sí, pero es que nosotros no estamos en movimiento, nosotros estamos quietos. El movimiento, la ley del movimiento es cuando nosotros nos movemos. La ley de semejanza, profe, porque es la que habla de del perrito. Pues uno ve pececitos y ve como gansos. Ajá. Puede estar la ley de la semejanza y la ley de la figura fondo, ¿no? Porque ahí nos ayuda a ver un fondo blanco y unas figuras negras que nos identifican ciertos cisnes, digámoslo así, ciertas aves, pero también hay unos pececitos también que los logramos identificar, ¿no? Entonces está la ley de la semejanza allí. Bueno, ¿a qué ley le corresponde esta imagen? Ley de la proximidad. Explícame, por favor. Pues dice que es como lo que se ve lejos o cerca, ¿no? ¿Y tú qué identificas allí? Camellos. Camellos en un desierto. ¿Qué otra opinión hay? Tal vez sea la ley de figura fondo. Yo lo veo más por ahí, sí. Sí. Pero más por ahí, pues porque igual pues está un fondo que nos ayuda, el fondo digamos que es todo ese desierto y que nos ayuda, ese fondo nos ayuda a identificar la figura en este caso son los camellos. Pues sí, yo lo veo más como figura fondo. ¿Qué ley de la percepción corresponde a estos ejemplos? A la ley de cierre. El cierre. Ok, la ley de cierre. Muy bien. ¿Qué es esto?
Profe, ¿ahí aplicarían las dos, la de cierre y la de continuidad? Sí. Sí, pero pues está más ligada a la ley de cierre, ¿no? Como tal, porque pues tenemos que cerrar, digamos, que acá esto se supone que es un perrito, ¿cierto? ¿O es una persona? ¿Ustedes qué creen que sea? Un perrito. Un perrito, ¿no? Entonces ahí tenemos que cerrarlo para poder entender que es un perrito. Ahora acá. Las piezas están acomodadas uniformemente. ¿Qué dirección crees que lleven? Estas. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ley de la continuidad. Y acá esto está, ¿cómo estamos viendo esto? Como organizado en fila. Uniformidad. ¿Cuál? Como de uniformidad. De semejanza. La ley de la semejanza. Que nos da eso que identificamos que es un cuadro de ajedrez. Ahora esta. Si esta imagen se refiere a la ley de simetría, ¿cuál es esa simetría? Según tu explicación, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Según tu explicación sería entonces la ley de la proximidad. Porque decías que el rostro se ve organizado, o sea, igual, simétrico. Claro, pero ¿cuál es la simetría que se ve acá? Según la ley de la simetría. ¿De dirección común? Digamos que la simetría que nosotros vemos acá, pues es precisamente porque existen dos objetos que están organizados de una misma manera y que nos dan cierto tipo de equilibrio, ¿no? Entonces aquí la simetría, y tú lo decías, Aret, está ligada a que tenemos una organización acá de igualdad, de semejanza, de similitud, porque pues lo vemos en cada uno de sus aspectos. Entonces acá vemos nosotros como esa simetría, o sea, no está el pájaro más elevado ni más agachado, está totalmente estructurada las partes, hay una simetría, digamos así, como que está totalmente equilibrada. ¿A qué le corresponden estas imágenes? Para mí al movimiento. La ley de movimiento. La ley de movimiento, ¿sí? ¿Qué personajes se encuentran en la figura acá? Albert Einstein. Quijote. Sancho. Sí, por el molino, Quijote. ¿Pero está solamente Don Quijote o está Sancho? Está Sancho, está Sancho Quijote, también. está Albert Einstein. Bueno, sí, podría ser Albert Einstein de pronto. Bueno. Pues ahí están los dos unidos, Sancho y Quijote. ¿Ves el camaleón? Mire que aquí hay una influencia, ¿no? Acá hay una influencia porque ya nos están diciendo y nos están cerrando Sí. un estímulo. ¿Sí? Vemos al Eso camaleón. iba a decir, se ve, pero porque está encerrado, porque ¿no? si no. ¿Sí? Y además miren la frase que acompaña a esta imagen, ¿no? Y ahí influye en nuestra percepción. Un camaleón, maestro del disfraz, en el Parque Nacional de Montes en Madagascar. Entonces, allá nos está diciendo, hay cierta influencia. ¿Cuál es el insecto? Que es el mariapalito. El que está al lado izquierdo, pues en lo que veo en la pantalla, ese. Sí, así es.
pero por eso se camufla. Y acá también estará, mírelo. Acá seguramente es usted. Ok. Bien, Ese muchachos. animalito, ¿qué es? ¿Como un pulpo? ¿Qué es eso? Sí, la verdad no lo identifico, no sé exactamente qué sea, ¿no? Pero ahí nos dicen que cuál es el insecto, ¿no? Pues, ahí quedamos así como en penumbras porque no lo identificamos claro. O sea, no es un estímulo que identificamos con claridad. Entonces, nuestra percepción y nuestro concepto puede ser el que acabamos de decir, no lo tenemos claro. La percepción allí no está bien. Ahí lo único que se ve como diferente a las piedritas es algo que tiene como dos ojitos, que sería como el insecto. Eso. Pero es que no sabemos cómo es el, o sea, no identificamos. Sí. Si nosotros identificamos un insecto, ¿sí? Pues digamos lo vamos a reconocer fácilmente, pero acá no sabemos qué tipo de insecto es y realmente si existe, ¿no? Bien, muchachos. Hemos terminado por hoy. Entonces, mañana muy juiciosamente nos veremos allá en la universidad y avanzaremos en el tema. No olviden la película, por favor. Muchachos, un feliz día, cuídense mucho. Señoritas, Nicolás, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias, Hasta luego. profe. Muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.